los alimentos, controles de calidad. Aquí estamos viendo últimamente en muchos casos, el doctor decía que es muy frecuente gastroenteritis por culpa del mal manejo de los alimentos, pero también la contaminación con la que llegan los alimentos a nuestras casas. Yo le preguntaba a Nina del Castillo, que es la directora de Proconsumidor, ellos hicieron un estudio el año pasado y a raíz de eso una campaña sobre las personas que compraban los alimentos en los establecimientos y lo hacían en las calles. ¿Qué porcentaje de personas comen en las calles? Porque una de las cosas que está más falta de control son los alimentos que se ofrecen en la calle. Mira, del estudio hay varias lecturas y sobre eso, el porcentaje de personas que trabajan, más del 60%, compra alimentos en la calle. Todos los días. Es impresionante que pudiéramos pensar en el gasto además que significa, en el gasto de bolsillo que significa además que las personas compren alimentos en la calle. Y en esa tesitura, pues Proconsumidor recientemente empezó un programa, no solamente con la persona en términos de educación, de que significa un gasto que puedes evitar cuando preparas el alimento y te lo llevas a tu casa, sino que te lo llevas a tu trabajo, sino que además estás ahorrando para, como tú decías hace unos minutos, compras más inteligentes que solamente el alimento. Y te proteges. Y te proteges, obviamente. Y además tenemos una campaña para el tema de alimentos cocidos que se venden en la calle. Solamente en el día de hoy hubo 160 personas en Ágora Mall que se capacitaron en manipulación de alimentos a partir del programa de buenas prácticas de Proconsumidor. Personas que venden alimentos en los mismos establecimientos de Ágora Mall. Es decir, que nosotros tenemos, además de informarle a las personas que se tienen que cuidar, que es mejor siempre preparar los alimentos en la casa, pero que también en términos de bolsillo es mejor prepararlo en la casa. Pero además estamos contribuyendo a que el alimento que ya te preparan preparado, listo para comer o semi cocinado, entonces que ese alimento, aquellos manipuladores lo hagan con conciencia. En ese sentido, yo quería también decir que, por ejemplo, con el tema de los alimentos de la calle, de que la gente, porque es como ella lo dice, de 10 pacientes que yo vea, 6 o 7 tienen que comer en la calle. Y tengo yo que empezar a concientizarlos de que cómo hacerlo saludable. O si no hay una alternativa casera, porque muchas veces hay alternativas caseras, pero también es desconocimiento. ¿Pero qué me llevo? ¿Qué me llevo? Y digo yo, bueno, lo mismo que compraste. Si te compraste un wrap, te compraste un sándwich, te compraste unos guineitos, eso mismo tú lo haces en tu casa. Te va a salir más barato, tú vas a tener el control de la preparación del alimento y vas a evitar el gasto económico también. Y si no lo puedes refrigerar y tú te lo llevas muy temprano en la mañana y vienes comiendo al mediodía. Sí, ese es un punto. Sin embargo, también hay que saber que en casi todos los establecimientos de trabajo hay una neverita. Hay una cocinita donde los trabajadores tienen sus accesos, y si no, que ya eso es algo que definitivamente para personas con un poquito más de conocimiento y de acceso hasta económico, pero hay unas loncheras térmicas que mantienen la temperatura de los alimentos y que necesariamente no resulta tan caro cuando tú lo vas a usar todo el tiempo. Mira, María Cela, solamente para decirte una cosa, como parte de nuestra responsabilidad en Proconsumidor hicimos una lonchera térmica para todos los empleados. Ahora los empleados de Proconsumidor andan con su loncherita, que además tiene el logo de Proconsumidor y nos sirve como... pero eso deberían hacerlo todas las instituciones del Estado. Y eso sí funciona, esas loncheras térmicas, independientemente que la comida la hayan hecho la noche anterior, la hayan refrigerado, les sirve para poder alimentarse al otro día sin tener riesgo de ningún tipo de... Se pierden nutrientes, cuando ya el alimento tiene mucho tiempo de cocido, pero igual va a ser siempre mejor que no haya tenido la temperatura adecuada. Tienen menos riesgo porque cuando tú cambias la temperatura y en las oficinas, que muchas veces tienen un microondas, tú calientas esa comida en el microondas, es peor en el microondas, porque el microondas te calienta por fuera y te deja frío por dentro. Y ese cambio de temperatura de la superficie del alimento con el frío que está dentro, ahí viene el crecimiento de bacterias. Una bacteria que se llama Shigella y otra que se llama Blastocystis hominis, que crece muy rápidamente. O sea que hay que tener mucho cuidado con el calentado. Calentar en un microondas es muy peligroso. Casi siempre uno le da 30 segundos, un minuto, hay que darle 3 minutos y que se caliente por dentro.
porque si no van a venir las bacterias y van a las infecciones. 3 o sea que minutos. eso térmico es mejor que el microondas. El principio con respecto a las loncheras, sobre todo ahora que va a empezar el colegio, el principio es que lo frío debe estar bien frío y lo caliente bien caliente. Entonces, si por ejemplo los niños o un trabajador no tiene oportunidad para calentar su comida, y es una comida para comer caliente, debe entrar bien caliente en la lonchera y debe estar muy caliente cuando la vaya a comer. Entonces, para eso hace falta las loncheras isotérmicas, es decir, que aíslen el calor o el frío. Hay alguna parte que me preocupa, que es la decía, manipulación de los vegetales. Y luego lo que decía el doctor, es decir, el recalentamiento es sumamente importante. Es decir, si estaba muy frío y lo va a calentar para una sopa, un guiso, una carne guisada, lo que sea, tiene que asegurarse, incluso si tiene que removerlo en el microondas para que el calentamiento sea homogéneo. ¿Y los vegetales? ¿Qué hacemos con los vegetales? Sí, porque ahora estamos comiendo sano más que nunca. Exacto, ahora estamos comiendo sano, ahora tenemos quinoa, ahora tenemos granos, entonces le ponemos ají, le ponemos tomate. Hay que lavarlos y desinfectarlos. ¿Cómo se desinfecta? Con unas gotas de cloro. En ese sentido, ahora que se hizo la campaña de Proconsumidor, que todo el mundo que pudo involucrarse se involucró desde cada especialidad. Yo una vez puse algo de eso mismo, que teníamos que desinfectar con cloro, y decía el tiempo y todo, y una persona me dijo en las redes, no, el cloro hace daño, lo que tenemos que utilizar es el limón. Yo tuve que dar una explicación porque yo como nutrióloga, yo creo en los alimentos, y en todas las bondades que tienen, pero yo soy médico y yo sé también hasta dónde llega un alimento. ¿Y qué pasa con el limón? Que no es verdad que va a desinfectar y va a matar una bacteria. No. ¿Entiendes? Entonces, definitivamente hay que usar la sustancia clorada. Una gota de cloro. Son 5 gotas de cloro por galón. Exacto. Y yo les recomiendo que cuando compren los tanques, los galones, los 5 galones, que siempre le pongan 25 gotas de cloro desde que lo destapen. Y así ya... Al galón grande. Al galón grande, 25 gotas, al botellón. 25 gotas de cloro y ya ahí tú vas a tener un agua purificada. ¡Huepa! Y con esa lavar tus verduras, lavar tus vegetales y todo. ¿Y no le hace daño al cuerpo? No le hace daño al cuerpo a esa cantidad. En esa cantidad no. Ok, tenemos que hacer una pausa. A mí me gustaría saber, a ustedes les llegan muchas denuncias de supermercados donde se ven ratones y cosas, porque nosotros hemos visto cucarachas y ratones en supermercados, muchas veces en las redes sociales. ¿Qué se hace en esos casos cuando hay denuncia en establecimientos o en picapollos o en no sé cuántos, o en los chinos, que a cada rato también hay? O en los chinos, Dios mío, me imagino que un dolor de cabeza. Varios. Tremendo, tremendo. Y por último, ¿hay algún tipo de control en la fabricación de los alimentos? Porque antes nos vendían gato por liebre. ¿Todavía eso ocurre cuando son productos hechos en República Dominicana? Porque con los importados es otra historia. Me imagino que eso deberíamos aclararlo antes de cerrar esta mesa. Cuando regresemos después de la pausa, nuestro hashtag higiene alimentos ENM. Ya volvemos.